ha quedado en los 7 años. Un tío muy inteligente, pero con 7 años. No tiene más. Y así es mi vida con un niño de 7 años, pero con 33 que tiene. 33, la edad de Cristo. Sí, con 33 que tiene. Miles de personas en España sufren de patología dual. Tienen una adicción a las drogas que ha desencadenado una enfermedad mental. Por la cabeza me pasaba meterme otra, hasta que se acabara. No tenía fin. Cuando un adolescente está probando con estas sustancias, está jugando a ruleta rusa. No sabe cómo está descargado su vulnerabilidad, su cerebro, para que esto dé lugar, para que esto implique el desarrollo y el comienzo de una enfermedad que nosotros llamamos patología dual. Son pacientes que se llaman de puerta giratoria, por definición. Entran y salen de los hospitales, entran y salen de los centros de tratamiento de drogodependencias, porque ni en un lugar ni en el otro encuentran que se les dé lo que ellos necesitan. La mayoría de los afectados no están diagnosticados, a pesar de que los expertos confirman que detrás de la dolencia se esconden graves trastornos mentales como la tendencia creciente al suicidio, la depresión y la esquizofrenia. Lo que pasa es que el cannabis puede dar psicosis, per se, o porque desarrolla una psicosis latente, una esquizofrenia latente, que quizás nunca habría salido si no se hubiera consumido. Y la cocaína igual. Más de la mitad de los enfermos psíquicos consumen drogas. Se trata de la cara más amarga y oculta de una realidad social muy extendida durante las últimas décadas. Yo ya no fumo porros, me da igual lo que diga mi madre, que si voy a fumar, no voy a fumar, vas a fumar, me da igual, yo no voy a fumar más. No fumo, de hecho ya lo he dejado. Es increíble, no, nada. es increíble, es increíble. Joder, si estoy yo hablando, no digas tú. La locura de las drogas. A continuación, en Documentos TV. Guillermo ya la cabeza la tiene rota. Bien porque nació con la cabeza rota y buscó las drogas para relajarla, o bien que se la ha roto después y no le funciona ya del todo y es incapaz de esa época que tienen todos los chavales de hacer travesuras, superarla. Guillermo ya no la va a superar. Yo soy tu tutora. ¿Me vas a coger el puzzle? ¿Para qué? ¿Quieres verlo? Miro ¿Tengo cerveza adentro? ¿Tengo cerveza adentro? A ver si tienes cervezas, a ver si tienes cosas que no tengas. Destornillador, he arreglado esto, mira, lo he arreglado. Botellas, las guardas, las lámparas, que son de... Que no tiene bombilla, madre, está loca. Y sacas cosas, sí, claro, pues que loca. Joder. El olorcito ese sería importante. Grabarlo, los platos no los fregas jamás. Y hoy tiene la casa... Bueno, la de dejar, pero que no se... Divina. Hoy tiene la casa divina, perfecta, maravillosa. Sí, pues como la tengo más o menos cuando viene los miércoles. Sí, claro, como... He dejado de fumar porros, no tengo nada en la nevera, he dejado de fumar porros. Hoy está la casa maravillosa. Maravillosísima. Porque hoy es cuando es la revisión. O Maravillosísima. sea, ya mañana, sábanas sucias que le echa aquí para que las lave porque ha roto la lavadora. Mira el gimnasio que me monto aquí, en la habitación. Qué luz. Es la gilipolleces lo que le gusta. Se ha quedado en los 7 años. Un tío muy inteligente, pero con 7 años. No tiene más. Pero según servicios sociales, esta criaturita está perfectamente preparada para vivir en un piso solo, autonomía, y si yo soy la tutora no pasa nada, porque tampoco puedo hacer nada de lo que él necesite realmente. Y así es mi vida con un niño de 7 años, pero con 33 que tiene. 33, la edad de Cristo. Sí, con 33 que tiene. Y es lo único que quieren. Móviles... Lamborghinis, cabriolets... Vivir del cuento. Y que no le controlen y hacer lo Hombre, como todo el mundo. Lo que le da la gana. Pero es que tú no eres todo el mundo, tú estás incapacitado. Yo soy porque tienes una incapacidad.
de un 75%. 73. Esquizofrenia paranoide, trastorno de personalidad y antisocial. Y esquizoide. Y muchas cosas. Guillermo es una de las miles de personas que tienen una adicción a las drogas y a la vez padecen una enfermedad mental. Esta combinación se ha denominado en España patología dual. Se estima que 6 de cada 10 drogodependientes atendidos en la red de toxicomanías tienen un trastorno mental. Y que más de la mitad de los enfermos mentales consume drogas. Pero la mayoría de estos pacientes no están diagnosticados. Es la cara más oculta y dramática de una locura por el consumo de todo tipo de drogas que se ha extendido en la sociedad durante las últimas décadas. Esto me lo apuntó mi madre y es un poco orientativo. Yo no lo sigo a rajatabla, pero cuando estoy un poco perdido sí lo miro. Por ejemplo, la arena del gato, digo, coño, si tengo que cambiar, aunque la cambio todos los martes o los miércoles la cambio, para que el animal haga sus cosas a gusto, joder, y nada, y se lo cambio. Y luego pongo mucho centro de día, pero ya, a ver, ya eso no vale. Deporte, pues nada, tengo las pesas, pero eso lo hago diario. ¿Y qué pone ahí? Mantener, sí. No, la verdad es que no mantengo mucho. Pues ahora por no tener centro de día, pues entonces no cobras dinero. No te pienso dar un duro, porque sin centro de día no hay nada. Ya, ¿qué me queda por hacer contigo? Si nadie me va a ayudar ya, y me dejan sola, me han dejado sola, el centro de día me ha dejado sola, contigo. Noelia me deja sola, contigo. La psiquiatra me deja sola, contigo. El centro de día, lo que sea, ahí están mis huevos que ya no fumo porros. Yo ya no fumo porros, me da igual lo que diga mi madre, que si voy a fumar o no voy a fumar, vas a fumar, me da igual, yo no voy a fumar más porros. No fumo, de hecho ya lo he dejado. Es increíble, no, nada. Es increíble, es increíble. Joder, si estoy yo hablando, no digas tú. Es lo que se llama típicamente un absoluto delincuente y sinvergüenza. No respeta los recursos que le dan, no respeta a la psiquiatra, no respeta a la asistenta social, se mete por el hospital, le han grabado, se puede ver. Lo único que sabe hacer bien en esta vida es fumar, comer y destruir. Y yo me tengo que quitar de la tutela porque no existe ley que me apoye. Pero quitarlo todo, dejarme en paz. Quitar a mi padre y tú, dejarme en paz. Y le odio. O sea, le odio yo, le odio a la sociedad. Ya tengo que soltar la tutela. Guillermo tiene diagnóstico de esquizofrenia y una historia de policonsumo, es decir, ha consumido de todo. Sería un ejemplo de personas que debido a su situación de no querer tratarse o no estar preparados para tratarse, no siempre es una cuestión de voluntad, se van abandonando progresivamente. Eso también les hace entrar en conflicto con la familia tiende a retirarse, ellos se quedan solos, van perdiendo apoyos y pueden pasar varias cosas. Algunos acaban en el circuito de la marginalidad y otros, que son bastante numerosos también, acaban utilizando los servicios de tratamiento, por ejemplo, de drogodependencias, como centros de servicios sociales donde ir viviendo durante una temporada de su vida. ¿Acompañas? Concha recurre a la asociación Dual para que readmitan y ayuden a su hijo. Guillermo acaba de ser expulsado de su centro de día de salud mental por consumir marihuana. Concha quiere que vuelva a esta asociación, que es uno de los pocos centros especializados en patología dual. Pero la asociación ya no tiene plazas subvencionadas por la administración y Concha está en el paro. Los enfermos de patología dual como Guillermo entran y salen de los centros de drogodependencias y de las unidades de salud mental de los hospitales sin encontrar nunca un lugar adecuado para su tratamiento. Cuando uno consume drogas, la probabilidad de que haga un trastorno psiquiátrico es elevadísima y cuando uno tiene un trastorno psiquiátrico la posibilidad de que consuma drogas es también elevadísima. Patología dual implica que cuando en un individuo concurren
se presentan simultáneamente una patología psiquiátrica y una conducta adictiva, ya no volverán a separarse. Y entonces todo lo que es la evolución, la respuesta al tratamiento, las recaídas irán siempre las dos patologías juntas. El doctor Miquel Casas, experto en adicciones y toxicomanías, considera imprescindible un tratamiento conjunto de la patología dual tanto en los centros de salud mental como en los de drogodependencias. Durante muchísimos años ha habido redes paralelas, los que trataban la psiquiatría clásica y los que trataban las drogodependencias, y mucha incomunicación entre las dos redes. Ha sido cuando ya no se ha podido negar el hecho real de que la mayoría ya en estos momentos de pacientes psiquiátricos crónicos consumen drogas, que la psiquiatría oficial ha tenido que aceptarlo. Los tratamientos de los pacientes que sufren de patología dual deben empezar por el diagnóstico. No podemos tratar a nuestros pacientes si no están diagnosticados. Y hemos hablado de que hay muchos pacientes, demasiados, que no están diagnosticados de patología dual. Un buen diagnóstico va a conducir probablemente a un tratamiento eficaz. Fui a un psiquiatra por culpa de los síntomas que tenía, porque claro, al consumir sabía que algo ahí tenía que haber por las cosas que me pasaban, ¿sabes? Ir por la calle y yo miraba constantemente hacia atrás y no veía a nadie, pero para mí me estaban persiguiendo. Hasta puntos de llegar, pues, que me escondía en cualquier lado, unas galerías. Mi padre falleció cuando yo tenía 2 años de edad por una sobredosis de heroína. Yo decía, yo de mayor no pienso consumir, no voy a fumar siquiera tabaco, ni porros, ni consumir nada. Una vida totalmente sana. Y así fue hasta que entré en la adolescencia con 15 años, 14, 15 años, con una inadaptabilidad social tremenda. Empecé a consumir hachís en el instituto. Por agradar y estar con los de mi igual, hacía cualquier cosa, lo que fuere, lo hacía, lo que me pidieran, y se reían de mí, moralmente, ¿no? Con lo típico, no pasa nada, si no lo haces eres un gallina. Un poco también por hacerme el valiente y ser como los demás, ser como mis iguales. Y claro, eso fue mi escape de la realidad que tenía, pues el empezar a consumir. Cuando un adolescente está probando con estas sustancias, está jugando a ruleta rusa. No sabe cómo está descargado su vulnerabilidad, su cerebro, para que esto dé lugar, para que esto implique el desarrollo y el comienzo de una enfermedad que nosotros llamamos patología dual. Los adolescentes te dicen, oye, mira, pero ¿por qué me dices que es peligroso lo que hago? Si 8 de cada 10 de mis compañeros lo hacen y no les pasa nada. Entonces hay que explicarles realmente que el diablo no es la heroína, no es la cocaína, no es el cannabis, no es el alcohol, no es el tabaco, que no hay que tocarlos, pero que el problema es la vulnerabilidad individual que uno tiene a estas sustancias. Las edades de inicio de consumo son realmente alarmantes. Estamos hablando de edades de inicio de consumo de drogas como el alcohol o el tabaco en torno a los 13 años, de drogas como el cannabis en torno a los 14 años, de drogas como la cocaína o el éxtasis a los 15 años. Son edades francamente alarmantes. Yo empecé muy pequeñito con el alcohol y con los porros. Y luego ya a los 18, cuando empecé a salir de noche habitualmente, ya la cocaína. Y un momento en que tenía que consumir todos los días. No podía parar. Yo cuando empezaba no podía parar. Y mis padres me notaron algo raro. Y fue cuando fuimos al psiquiatra y no comenté nada de la droga y dije que tenía depresión. Me hincharon a fármacos de antidepresivos y tal y no supe nada porque estaba mintiendo yo. Y ya con 21, 22 fue cuando tuve una sobredosis y estuve en coma un año, un mes entero. Cuando me desperté no me acordaba de nada. Estaba totalmente
demenciado casi. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado de drogadicción, sea alcohol, cocaína, heroína, lo que fuera. Entonces, aquí estamos aprendiendo un poco a manejar lo que es la patología, olvidarnos del consumo y ya estamos. Las drogas, muchas de ellas, inciden en el propio proceso de maduración y desarrollo del cerebro. Por lo tanto, si un sujeto, un adolescente, que aún no tiene su cerebro maduro, consume drogas, las consecuencias van a ser mucho más negativas que si este consumo tiene lugar a nivel de un adulto. Yo soy Alejandro, tengo 22 años, empecé con 11 años a consumir hachís y cannabis y fue justo cuando me dieron el trastorno límite de la personalidad y estuve 2 veces en el psiquiatra porque el ataque de personalidad me da por violencia y ya conocí otras drogas. La que normalmente consumía era cocaína. Hace 2 años, en fin de año, me dio una especie de sobredosis con ataque de epilepsia. Yo ingresé 17 veces en un psiquiátrico con intento de suicidio. Parece ser que era adicción a las pastillas y trastorno histriónico de la personalidad. Pues empecé con 20 años, tengo 49, toda una vida. No soy la misma, comprendo que el nivel cognitivo ya no está muy deteriorado. Tengo confusión mental muchas veces, me quiero acordar de nombres y no me acuerdo, lagunas mentales, es lo que me produce. Dentro de las múltiples vulnerabilidades que hay unas que ya sí que están claras, y es el padecer algún tipo de trastorno psíquico. Si tienes un cuadro psicótico, tienes un cuadro depresivo, un trastorno bipolar, las posibilidades, como decía antes, de que consumas drogas son muy altas. En España, las investigaciones que estudian los efectos que las drogas tienen sobre el cerebro y el comportamiento humano se han multiplicado en los últimos años. El científico Rafael Maldonado, que dirige el Laboratorio de Neurofarmacología de la Universidad Pompeu y Fabra, investiga con animales de experimentación la vulnerabilidad de las personas a las drogas y la base biológica que tienen los procesos adictivos. Obviamente el animal de experimentación es un buen modelo para intentar esclarecer un poco más estos factores de vulnerabilidad que hacen que un sujeto esté más predispuesto a padecer una adicción que otro sujeto. Evaluamos cómo las drogas son capaces de interferir con determinados circuitos del cerebro y cómo son capaces de afectar estos circuitos y de modificar el comportamiento. Si 100 ratas se exponen a una droga, hay aproximadamente un porcentaje similar al de humanos que va a caer en esta pérdida de control en el consumo de la droga. Por la cabeza me pasaba meterme otra, hasta que se acabara. No tenía fin. Yo no tenía fin. Y las mayores locuras que he hecho yo conduciendo, encima las he hecho con el coche de mi padre. Locuras impensables. Dirección contraria, conducir con las rodillas y ir poniéndote velocidades increíbles. Locuras. Pues este era mi recorrido. Si había mucha gasolina, hasta que el depósito bajaba, pues me dedicaba por aquí a dar vueltas como un tonto, a dar vueltas y a ponerme de cocaína. Horas me voy a tirar aquí. La paranoia de que era policía. Me daba aquí. Me creía policía municipal y pasaban los coches de policía y los saludaba. Todo esto lo hacía solo, no lo hacía con nadie.
Esto era mi movida particular. Estas modernas técnicas de neuroimagen realmente nos han permitido un gran avance en el conocimiento de muchas enfermedades mentales, incluida la adicción. El proceso de la adicción cada vez vamos conociéndolo mejor. Y hoy en día sabemos que se producen unos cambios a largo plazo en determinadas estructuras cerebrales y en la forma de sus neuronas y en la manera que estas neuronas se comunican con las otras. Se disminuye la capacidad de las neuronas para comunicarse con otras neuronas. Y obviamente estos son cambios a largo plazo que se producen en estas estructuras cerebrales y que difícilmente van a volver atrás. Obviamente, si hay cambios que podemos evidenciar con técnicas como las técnicas de neuroimagen y otras, pues es obvio que nos encontramos ante una enfermedad, no ante un vicio. Lunes, voluntariado. Manolo tiene 30 años. Empezó a consumir drogas con 15 y terminó desarrollando una adicción compulsiva a la cocaína y un trastorno límite de la personalidad. Después de un año de tratamiento en la Asociación Dual, pasó a vivir en el piso tutelado de esta entidad. 3 días a la semana sigue con las terapias en la asociación. Me levanto aquí a las 8:15 por ahí y me voy al centro de día. Estoy en el centro de día por la mañana y los lunes y los miércoles me voy a un voluntariado. Desde que nos conoció en marzo de 2010, ahora más de un año, no ha tenido ningún consumo, ninguno. No ha tenido ningún consumo, pero es que además sale. Él sale y no consume. Yo pensaba que podía con todo, que era intocable. Había consumido cocaína y tomé tranquilizantes y mi madre me encontró en el suelo muerto. Estuve 10 días en coma hasta que me desperté y me desperté pues hecho polvo. Yo pensaba que yo podía seguir consumiendo y podía hacer de todo todavía. Hasta que vino el doctor y me dijo que si estaba loco, que la cocaína ya me había hecho polvo. Y fue cuando entró mi padre y le dije que necesitaba ayuda. Y me mandaron a donde estoy ahora, a la Asociación Dual. Y aquí empecé. Ahora el problema que tengo es enfermedad y aparte pues que no ando muy bien de la cabeza. A veces me dan paranoias y cosas y me rayo mucho. En animales de experimentación han demostrado que animales que ellos mismos van buscando una droga y ellos mismos consumen una droga como es la cocaína, se vuelven muchísimo más impulsivos que los animales que no han consumido cocaína. Esto nos recuerda a la situación en el humano. En el humano, un consumidor de determinadas drogas como la cocaína cambian sus rasgos de personalidad, el sujeto se vuelve más impulsivo. Estas imágenes muestran la actividad de un cerebro normal y esta es la de cerebros de personas que han tomado cocaína y ahora están abstinentes. Puede comprobarse que en áreas como esta que estoy señalando, que es la corteza prefrontal y que es un área muy importante en la toma de decisiones, pues hay claramente una reducción en las personas que han sido cocainómanas y que incluso después de 3 meses de abstinencia todavía no se ha recuperado. Se produce una disminución de la actividad neuronal en áreas importantes que tienen que ver con la toma de decisiones y, en definitiva, con áreas que participan en la voluntad.
Con el tiempo se va recuperando, pero la recuperación nunca es al 100%. Vuelve a parecerse a esta situación normal, pero nunca al 100%. Cuando llegan a nuestro centro muchas veces han perdido casi todas las vías de sostén social que podemos tener todos. La mayor parte de nuestros pacientes no tienen ninguna fuente de ingresos o cuando la tienen una renta mínima de inserción y muchos de ellos han perdido hasta su domicilio. Y son de muy difícil manejo, son pacientes que se llaman de puerta giratoria por definición. Entran y salen de los hospitales, entran y salen de los centros de tratamiento de drogodependencias porque ni en un lugar ni en el otro encuentran que se les dé lo que ellos necesitan, ¿no? Cuando eres adolescente y ves a los demás, pues te sientes ahí como un poco diciendo aquí, ¿qué pasa? Pasa algo raro, no me puedo relacionar con la gente. Necesito las sustancias para poder ser otra persona o para poder relacionarme. Más o menos a los 13 años empecé a beber y utilizaba el alcohol como anestesiante para mi dolor que sentía en ese momento, porque no podía soportar la situación que vivía a mi alrededor y bueno, pues para mí era como una especie de escape. Y luego los fines de semana también empecé a consumir hachís. Me acostumbré a ese estilo de vida. Empecé a trabajar de camarera por las noches y me enganché a la cocaína y todavía más al alcohol. Y bueno, pues así prácticamente hasta que me quedé embarazada de mi hija. El trastorno por uso de sustancias se complica con su impulsividad porque ella consume cualquier cosa, de cualquier manera y en grandes cantidades y a su vez la psicopatología empeora porque las drogas de por sí ya favorecen que aparezcan síntomas que serían equivalentes a cualquier otro síntoma psiquiátrico, ¿no? Efectivamente, hablamos de patología dual cuando en una misma persona se dan dos trastornos. Uno que es un trastorno por uso de sustancias y otro que es cualquier otro trastorno mental, ¿vale? Nunca he sido una persona demasiado fuerte. A veces me he dejado influenciar mucho por los demás. A veces he hecho cosas que realmente yo no quería hacer. He tenido problemas de comer y luego vomitar y a veces tengo distorsionada mi imagen, o sea, yo me veo como un monstruo. Muchas veces me miro al espejo y digo, ¿esto qué es? O sea, no soy yo. Y a lo mejor pues no es así, claro. Lola es una paciente con una larga historia, tanto psiquiátrica como de consumo de sustancias. Puede parecer que no está muy afectada por la patología mental, pero que si miras más allá no tiene prácticamente contacto con su familia. La familia propia que ha podido hacer, que es su hija, la ha perdido. El trabajo lo perdió hace muchos años y por supuesto, el vínculo con su familia de origen también ha terminado perdiéndolo, ¿no? De hecho, no tiene ni casa, ¿no? ¿Y cómo vas a poder compatibilizarlo con el centro de día? Con el centro. Vale. Vamos a salir por aquí. Vamos a salir por fuera. Suelo engancharme también a las relaciones afectivas de forma que me da igual, aunque esté mal, pero bueno, no estoy sola. Y aunque me den una porquería las obras, con eso me quedo a gusto. Mi estado de ánimo varía mucho, entonces pues tengo muchas subidas, muchas bajadas, a veces no, pero comprender que es debido a mi enfermedad y tranquilizarme, ¿no? Y decir, bueno, pues esto va a pasar, no me voy a ir corriendo a comprarme 3 litros de cerveza o a tomarme una caja de Orfidal. Pero antes me daba todo igual. Si vivía, pues vivía, y si no... Aquí es donde es la sala de terapias, donde cuando ya estés abajo vendrás desde el piso de apoyo al tratamiento y allí está el despacho donde yo... Desde que me quedé en la calle, pues no he dejado de... Aunque lo he pasado muy mal, pero no he dejado de luchar ni nada.
porque sé que mi hija me necesita y yo necesito estar bien para poder hacerme cargo de ella. El trastorno límite de personalidad que padece Lola es común entre los drogodependientes. Un estudio realizado en Estados Unidos indica que casi el 6% de la población puede llegar a sufrir este trastorno. Es una enfermedad que se caracteriza porque el paciente tiene dificultades en cómo siente distinto, en los afectos son distintos, en cómo percibe, en cómo se relaciona. Y esto es muy importante, en cómo se relaciona y en cómo controla los impulsos. Cuando realmente fue un problema es cuando Guillermo ya estaba harto de tomar drogas. Yo sabía que algo ocurría, porque no paraba de escuchar voces y de contestar a una tercera persona. Contestar y cállate, y déjame, y yo no puedo más. Era como si estuviera una tercera persona con él. Y diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Pero no me dieron ninguna solución. En qué grado, de qué manera o cómo le afectó, no lo sé, pero allí se quedó Guillermo colgado en un pino. Ya para siempre. Yo salí de la mili ya tocado. Porque allí consumíamos muchos tripis y muchos porros y de hecho mucha coca y le decía a mi madre, por ejemplo, a la pobre, le decía: mamá, que estoy arrestado. Y lo que estaba era que me iba de fiesta 5 días. Y a ver quién aguanta eso sin drogarse. Cuando salí de la mili empecé a oír a los vecinos y encima no había vecinos en el piso de arriba. O sea, que es que si hubiera habido, a lo mejor le he dicho, bueno, pero es que encima no había. Una vez, macho, subí para arriba para pegarlo, porque digo, están todo el día hablando de mí. Y menos mal que no había nadie. Si yo no hubiera sido un enfermo mental, no hubiera tenido ningún tipo de enfermedad mental, hubiera seguido drogándome, hubiera seguido por ese camino sin fluctuaciones, a lo mejor hubiera acabado en la cárcel de por vida, o yonki pinchándome, o de sicario, o no sé cómo hubiera acabado. Es que no sé. Menos mal que la enfermedad mental me ha cortado mucho. Ahora también ha sido una losa fuerte, pero bueno. Esta es una neurona normal. El éxtasis, las famosas pastillas, lo que hacen es destruir estas terminaciones, lo que está señalado en azul, alterando así de ese modo el funcionamiento normal del cerebro. Se ha visto en primates que después de 1 año y medio aproximadamente, algunas de esas ramificaciones que han sido rotas, podadas por el éxtasis, vuelven a surgir, pero de un modo diferente, con muchas más ramificaciones en este caso, e incluso sale aquí una rama que antes no estaba, y otras que estaban nunca más vuelven a aparecer. En definitiva, el éxtasis, incluso aunque se deje de consumir durante un tiempo considerable, altera permanentemente la función neuronal. Yo soy patronista industrial, pero viendo que con Guillermo no había nada que hacer y seguía viviendo en la calle, pues decidí tomarme un año sabático para poder echarle una mano y que saliese de la calle. Y vivía ahí, delante de mi terraza, en la calle, con un coche viviendo, como un guarro, el coche lleno de porquería. Guillermo ya tiene la cabeza trastornada. Cuando me dicen hay que reeducarle, hay que decirle, tiene que tocar fondo, es una mentira. Guillermo ya tocó fondo varias veces. Guillermo ya está mal. Guillermo lleva con la esquizofrenia paranoide, cuando terminó la mili, 18, 19 años y tiene 33, pues ponte a sumar un montón de años sufriendo. Es muy duro pensar que vas a tener un hijo cada vez peor para siempre. Te vas dando cuenta poco a poco cuando haces una cosa con mucho dolor, cuando le dejas vivir en la calle con mucho dolor. Son muchos años viviendo con Guillermo, así, mal, mal, mal. No existe lugar para Guillermo, porque no es enfermo mental al 100%, porque tiene una dualidad. Eso que quede muy claro. Guillermo ha estado ingresado, yo creo que más que la mayoría de la gente. Ha estado en mini residencias,
no ha hecho apenas caso, en todos sitios han tenido que estar controlándole de una manera exhaustiva, desorganiza a los grupos, enreda. Ah, es enfermo mental, pero ¿se droga? Ah, pero pues que no se drogue. No, se drogan porque son enfermos mentales. ¿Qué funciona? No funciona nada. Y ahora es cuando ya me di cuenta de que no tiene arreglo, Guillermo, cuando yo ya estoy destrozada. Y ya me importa un pito lo que diga la gente, que me han criticado por todos los lados. Pero ya me importa un pito, me importa mi dolor. Mi dolor. Antes de llevar el papel al juzgado para la renuncia de tutela, quiero llevarle con la seguridad de que sí que quiero renunciar, porque claro, necesito renunciar, pero no quiero renunciar. Pero necesito hacerlo, porque Guillermo me arrastra a un precipicio. O sea, yo noto cómo me va arrastrando, cómo voy perdiendo la cabeza, cómo voy perdiendo todo. Las ganas de vivir, todo. Ganas de luchar, de concentración, todo. Según estimaciones de los expertos, 6 de cada 10 esquizofrénicos son consumidores de drogas. El doctor Emilio Ambrosio, catedrático de psicobiología de la UNED, investiga en los roedores la relación entre esquizofrenia y cocaína. Una sustancia que provoca efectos similares a la psicosis que es típica de la esquizofrenia es la cocaína. Produce, cuando está tomada a ciertas dosis, los mismos delirios, las mismas alucinaciones que produce la enfermedad psicótica que puede tener una persona, ¿no? Con este modelo estamos tratando de entender qué ocurre en la patología que llamamos esquizofrenia y buscando fármacos que nos ayuden a normalizar la vida de esas personas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Acougo es un centro de Proyecto Hombre que nació en 2005 para dar respuesta a la creciente demanda de enfermos con patología dual. El insomnio, la ansiedad, la depresión o las paranoias son visitantes asiduos para los inquilinos de Acougo. Por eso es fundamental que tomen su medicación cada día para mantener a raya la enfermedad. Además, las terapias de rehabilitación procuran dotarles de herramientas para combatir la doble patología. Intentamos que vayan conociendo la enfermedad, que vayan aprendiendo los síntomas que cada uno tiene con su trastorno, para prevenir crisis, cogerlas a tiempo y que a lo mejor pues, con una cita con el psiquiatra y cambiando una medicación no tienen que ingresar. Si están teniendo alucinaciones auditivas, de escuchar voces, que le dicen cosas, pues intentamos hablar con ellos y llevarlos a la realidad, que se den cuenta que estas voces son producto de la enfermedad. Yo solo he tenido algún tipo de brote psicótico por consumo de gran cantidad de drogas. Pero bueno, sé que si siguiera durante mucho tiempo consumiendo y tal, pues derivaría entonces en un trastorno grave. Empiezas a venir imágenes a la cabeza, a lo mejor escuchas voces y tal, y tú no sabes por qué es eso. No, porque no consumo desde hace 2 años. Joder, ¿cómo va a pasar esta mierda ahora? Si te das de cuenta, vas al médico, pero si no te das de cuenta, puedes acabar muy mal. Es que yo solo echaba que eran las drogas, alucinaba por consumir, y era el brote. A mí, por ejemplo, la semana pasada cuando me dio mucha paranoia y lo pasé mal. La experiencia psicótica es realmente terrible para el individuo que la vive. Por lo tanto, nadie busca ser psicótico. Se busca modificar el nivel de conciencia y las experiencias vividas, pero no la psicosis. Lo que pasa es que el cannabis puede dar psicosis per se, o porque desarrolla una psicosis latente, una esquizofrenia latente, que quizás nunca habría salido si no se hubiera consumido. Y la cocaína igual.
Sí, Manolo. Manolo llegó con un abuso descomunal de cocaína que le provoca un coma, que es lo que le hace reaccionar, y a nivel psiquiátrico con dificultades propias de un trastorno de la personalidad, dificultades de control de los impulsos, una marcada agresividad, mala gestión de la ira y también con síntomas psicóticos como por ejemplo delirios. Vale. 2, 3, 4, eso es, en diagonal subimos hacia, como si quisiéramos juntar el codo con la rodilla. 2. Hay a veces que no controlo, a veces no, muchas veces. Cuando me rayo, bueno, no controlo. He tenido problemas aquí en Dual de no controlarme y de que tener que forzarse las chicas demasiado. Ha tenido épocas con las educadoras pues que era bastante rebelde y hasta tiránico, ¿no? Lo que nos puede dar una muestra de cómo ha sido en el pasado en fases de consumo activo, porque si esto lo ha hecho en ausencia de tóxico, pues nos podemos imaginar cómo era cuando estaba bajo los efectos de la cocaína. Hola, guapo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, hijo? Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás bien? Te veo un poco triste, un poco serio. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Claro. Lo entrego para mañana. ¿Has estado con Raúl? Le vi ayer y anteayer y ayer le vi. ¿Sí? No, la relación con mis padres durante aquella época fue muy dura. Y mi madre tragando, mi madre pues la única que daba el lomo, no iba a dejar a su hijo en la calle, ni le iba a dejar tirado. No. Me amenazaba y decía que íbamos a salir en la tele los dos. Me decía, mamá, ¿tú quieres salir en la tele? Pues vas a salir en la tele. Sentarme al lado de la cama y dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, sin cansarme, pudiendo tirarme horas y horas y horas, pidiendo dinero. Al final siempre acababa dándole dinero. A las 7. ¡Anda! A las 7:30 por ahí. Yo cogí muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Yo montones de veces se lo he propuesto a él y él a mí. La única salida que he visto era esa. Quitarnos la vida a los dos. Manolo está en una etapa muy avanzada de tratamiento, está acabando la parte residencial de tratamiento y tiene voluntad de seguir a nivel ambulatorio. Reconoce que debe tratarse durante mucho tiempo o de por vida y a nivel familiar ha mejorado brutalmente hasta el punto de que es él el que ha puesto en tratamiento a su madre porque cree que le ha hecho mucho daño. Él identifica el daño que ha ocasionado. Eso es un gran indicador de pronóstico. Cuando alguien sabe que lo ha hecho mal y lo quiere restituir. El pensar el que él tenga que salir de allí de donde está y que tenga que venir a casa, a mí eso me preocupa un montón. Y yo estoy pensando en que mañana, el día que yo no esté, nosotros no estemos, ¿qué va a ser de él? Estuvo drogado siempre de pequeño con el pegamento, luego de pastillas, fumar, coca y beber. Y yo estoy aquí en este centro porque quiero dejar estas cosas, porque quiero una vida nueva. A ver, chicos, todos al salón. Mohamed ha ingresado en la Clínica San Juan de Dios, que tiene un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para acoger los casos más problemáticos de patología dual. Tenía 11 años cuando llegó a España desde Tánger en los bajos de un camión.
y en el barrio de Lavapiés, en Madrid, fue acogido por un grupo de jóvenes compatriotas que vivían en las calles consumiendo drogas. Toda mi vida me he vivido en la calle, pues quiero una vida nueva y una casa como toda la gente. Yo de pequeño tengo los nervios y hago, cuando estoy nervioso hago daño a mí mismo, así, a mí mismo, o rompo cosas, o peleo con alguien. Siempre así. No saben manejarse en la frustración, no saben manejarse en la dificultad, en el estrés. Y entonces, para muchos, una vía de escape termina siendo como un hábito más, como una adicción más, ¿no? Cuando me encuentro mal, lo mismo que consumo, a la desesperada, pues o me tomo más pastillas buscando acabar con todo o intento tirarme por una ventana, ¿no? Pero como que son actos muy a la desesperada y ya muchas veces muy integrados en su forma de funcionar. Están direccionando el dolor emocional insufrible en un dolor físico que de alguna manera les produce un bienestar y un alivio momentáneo. El sufrimiento es emocional, es enorme y muchos de ellos, casi un 10%, cometen suicidio y, digamos, suicidio consumado. Por un brote casi me quedo en un accidente y tal. Fui a buscarlo yo, porque tenía muchas cosas en la cabeza y no veía salida. En ese momento me cerré tanto que entonces decidí, desaparezco y fuera. A mí me pasó algo parecido cuando hace 2 años, ya casi 3, que cogí la baja porque estaba en una situación de mucho estrés y me venían enseguida pensamientos negativos de suicidio y demás. Y como hacía ya 10 años que lo había intentado, por suerte no salió bien, pues entonces vi que estaba otra vez en el mismo túnel. La prevalencia de suicidio es muy alta, por ejemplo, casi el 10% de los pacientes que sufren esquizofrenia, casi el 10% de los pacientes que sufren trastorno límite de personalidad, cifras semejantes para trastornos depresivos mayores. Es un elemento muy importante. Hemos hecho un estudio epidemiológico en la Comunidad de Madrid sobre la prevalencia de patología dual en población asistida y nos hemos encontrado con un dato sorprendente. Más del 40% de los pacientes que sufrían patología dual, y eran un porcentaje por encima del 50% de todos los pacientes en todas las redes asistenciales, tenían ideas de suicidio. Mamá. Vete para acá que tenemos que ir a Madrid a hablar con la abogada. Sí, venga, un beso. La medicación. Es como Jekyll y Hyde. Ahora Guillermo es otra persona distinta. Se ducha, va al dentista, va a sus médicos, va al pastillero, va a todo prácticamente sin tener que estar empujándole. Los análisis dan negativo, no consume nada, porque efectivamente pues Guillermo lo deja y es otra persona, una persona bastante moldeable, bastante majete, simpático, te ríes con él, normal, con sus problemas, con sus historias, con su enfermedad solamente. Venga. Ahora vamos a ir donde la abogada a mirar lo de la tutela, por lo menos para que nos informe. Ahora no me quiere ilusionar. Pero fuera otra vez. Ya, pero no me quiere ilusionar porque luego pasa lo que pasa. Le voy a llevar los análisis, le voy a llevar el informe para que lo vea de la tutela. Si sigues así, yo no me voy a quitar porque ahora estoy encantada de la vida. Ahora lo que falta es que te recogieran en Villaverde, que sería lo ideal. Yo lo que necesito es un centro que me haga ir, que haga psicoterapia, que me haga abrirme, que me cuente mis problemas, que me haga deshacerme de mis demonios y abrirme y contar mis cosas y decir realmente los problemas que tengo para relacionarme y los problemas que tengo, pues bueno, sí, mentales que tengo propios y quitarme de ellos y levantarme, ir allí, estar activo, hacer cosas.
y estar activo todo el día y... Claro, pero como todo tarda, hasta que la gente ya no existe. Ni enfermos mentales, ni de nada. Muchas gracias, bonito. Jolín, Guillermo, por lo menos nos podemos reír. Ya ves, hacía que no nos reíamos. Y decir tonterías. Venga, anda, vámonos que nos tenemos que... Escucha, Guillermo, tráeme el abrigo del salón. Sí. ¿Y el bolso? Vale. Y vámonos que ya llegamos tarde, ¿vale? Vale. Han pasado 4 meses. Guillermo dejó de consumir y Concha abandonó la idea de renunciar a la tutela de su hijo, pero la enfermedad se presentó de nuevo. Guillermo tuvo un brote y ingresó en el psiquiátrico de Cienpozuelos. Y rápidamente le ingresaron en la residencia de Aranjuez, simplemente porque tuvo otra crisis, otra nueva crisis como tantas ha tenido. Y ahora está fenomenal, pero cuando salga ya de la residencia de Aranjuez, pues no sé qué ocurrirá. Pues otra vez lo mismo. Me viene bien estar aquí, me viene bien para habituarme a las actividades de la vida diaria y para cambiar un poco de aires, también para que descanse mi madre. Tengo un bienestar mental bueno, yo no tengo demonios por dentro ni nada, los he tenido, Yo he tenido muchas voces. Me da por sentir que los vecinos están moviéndose o no sé, como que cometieron un asesinato y movidas de esas. Y se pueden volver a desarrollar, sobre todo si consumiera drogas. Y bueno, aquí ando, a trompicones, como he andado toda la vida. A ver, pero bueno. Soy consciente de que tomo 20 pastillas al día y que voy a seguir tomándolas hasta la vida. Poco a poco estoy logrando mi objetivo y al final pues recuperaré a mi hija, que es lo que más quiero en este mundo. Siempre te queda ese miedo, ahora estoy yo solo ante el mundo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Seré capaz de enfrentarme yo solo al mundo y no volver a consumir? El tiempo lo dirá. Quiero para mí, no sé.